Imagina reírte de los chistes de tus mejores amigos en la pantalla y luego nunca volverles a hablar. La época dorada de Hollywood no solo era sueños en Technicolor y estrenos deslumbrantes, era una olla a presión de ambición, celos y explosivas revelaciones de backstage que obliteraron vínculos antes irrompibles. Detrás del telón de la camaradería, las estrellas traicionaban a sus confidentes, robaban amantes y usaban secretos como armas, todo mientras sonreían para las cámaras. Estas no eran solo disputas, eran traiciones de nivel nuclear que convertían a almas gemelas en extraños. Así es como las amistades más brillantes de Hollywood implosionaron para siempre. Dean Martin y Jerry Lewis. Bajo las luces brillantes de la América de posguerra, Dean Martin y Jerry Lewis transformaron escenarios de clubes nocturnos en plataformas de lanzamiento para un imperio de comedia que dominó tanto la radio como la gran pantalla. Desde su primer encuentro en el 500 Club de Atlantic City en 1946 hasta el estreno de su película debut, My Friend Irma, en 1949, el dúo produjo 16 largometrajes e innumerables programas de radio, recaudando más de $100 millones en taquilla para mediados de los años 50. Su estilo de slapstick de alta energía, el frío lacónico de Martin como contrapunto a las frenéticas payasadas de Lewis, se convirtió en el modelo a seguir para los equipos de comedia. Sin embargo, detrás del telón, la tensión latía. Para 1953, cada uno ganaba salarios en torno a $25,000 por semana en la Colgate Comedy Hour de la televisión. Sin embargo, el control creativo permanecía firmemente en manos de Lewis. Los guiones se adaptaban para mostrar sus caídas torpes y elásticas. Las suaves interpretaciones vocales de Martin y su entrega inexpresiva corrían el riesgo de convertirse en meros interludios entre chistes. Cuando Lewis insistió en reescribir secuencias enteras para la comedia musical de 1955, Living It Up, Martin se irritó por el desequilibrio. La ruptura llegó el 25 de julio de 1956, cuando Lewis emitió un comunicado de prensa conciso anunciando que Jerry Lewis ya no trabaja con Dean Martin. Martin se enteró de la separación no por su compañero, sino por los titulares de los periódicos. Los conocedores de la industria aún recuerdan el silencio atónito en Paramount. Dos íconos se habían desvanecido de la noche a la mañana. Las consecuencias fueron inmediatas. Martin inició una carrera como cantante solista, logrando éxitos en las listas como That's Amore, mientras Lewis construyó un imperio televisivo con el Jerry Lewis Show y luego se convirtió en director con The Nutty Professor. Durante 2 décadas, la pareja mantuvo silencio absoluto. Ocasionales invitaciones a reunirse, sobre todo en el Friars Club Roast de Lewis, en 1976, terminaron con aplausos corteses en lugar de una reconciliación genuina. Cuando finalmente compartieron un escenario el 19 de mayo de 1976, fue para un teletón benéfico y la charla en cámara se sintió ensayada en lugar de espontánea. La característica risa de Martin se mantuvo, pero la química fácil de sus mejores tiempos se había ido. Cuando Lewis reconoció públicamente la muerte de Martin en 1995, el mundo recordaba una asociación tan explosiva como efímera, un acto que definió una era, pero que no pudo sobrevivir a su propio éxito. La historia del dúo cómico es un testimonio de cómo incluso los lazos más cercanos pueden fracturarse bajo el peso de la fama y la ambición creativa. Frank Sinatra y Peter Lawford. A mediados de la década de 1950, el Rat Pack había llegado a simbolizar una era de sofisticada arrogancia, con sus miembros unidos por la lealtad, indulgencias compartidas y escapadas que acaparaban titulares en Las Vegas. En el centro estaban Frank Sinatra, la voz de una generación, y Peter Lawford, su simpático cuñado y el enviado diplomático del grupo. Su amistad comenzó en los estudios de Hollywood y se consolidó en 1954 cuando Lawford se casó con Patricia Kennedy, hermana del senador John F. Kennedy. Sinatra aprovechó esa conexión para organizar lujosas recaudaciones de fondos previas a las elecciones en su finca de Palm Springs. Esas fiestas recaudaron más de $400,000 para la campaña presidencial de Kennedy en 1960, colocando a Sinatra en el papel de influyente político. Sin embargo, detrás de las cuerdas de terciopelo, circulaban rumores sobre los vínculos de Sinatra con el crimen organizado, figuras que proporcionaron dinero y apoyo para los inicios de la carrera de Sinatra. Cuando Kennedy, receloso de la prensa negativa, canceló una estancia planeada en la casa de Sinatra semanas antes de la inauguración, Lawford se convirtió en el mensajero de las malas noticias. Sinatra vio la cancelación como una traición personal. En enero de 1962, durante el rodaje de 4 de Texas, Sinatra ordenó cortar las escenas de Lawford y lo desterró públicamente del Rat Pack. Las notas de producción del set confirmaron que el papel de Lawford se redujo en más del 40%, utilizando dobles para llenar su ausencia en escenas clave. El corte final llegó a los cines sin un solo primer plano de Lawford. La carrera de Lawford nunca se recuperó. Una vez un actor principal en ascenso con éxitos de taquilla como Good News y Act of Violence, se encontró apartado por la élite de Hollywood.
Pero su divorcio de Patricia en 1966 lo aisló aún más del círculo de Kennedy, rompiendo los últimos lazos con el mundo de Sinatra. Mientras tanto, Sinatra continuó encabezando espectáculos con entradas agotadas en el Caesars Palace, ganando más de $100,000 por noche y consolidando su estatus como All Blue Eyes. Décadas pasaron sin comentarios públicos de ninguna de las partes. Lawford se dedicó a papeles de invitado en televisión y dirigió episodios del FBI, mientras que la leyenda de Sinatra solo crecía con álbumes como Strangers in the Night. En 1984, una breve reunión en el Friars Club Rose insinuó una posible distensión, pero la chispa nunca se encendió. Cuando Lawford murió en 1984, los obituarios solo mencionaron que una vez fue miembro del Rat Pack. No se mencionó la ruptura que había definido sus últimos años: Orson Welles y John Houseman. Cuando Citizen Kane se estrenó en mayo de 1941, marcó no solo un cambio sísmico en la técnica cinematográfica, sino también el cenit público de una colaboración que comenzó en el teatro. Orson Welles y John Houseman unieron fuerzas en 1937 para fundar el Mercury Theatre, una compañía de repertorio que sorprendió a Nueva York con su producción de Julio César en vestimenta moderna, y luego conmocionó a la nación con la infame transmisión de La Guerra de los Mundos. Welles dirigió, protagonizó y coescribió. Houseman produjo, manejó las finanzas y proporcionó orientación editorial. A pesar de sus triunfos compartidos, las tensiones sobre el crédito creativo hervían bajo la superficie. Las meticulosas revisiones de guión de Houseman para Ciudadano Kane, que añadieron capas de sátira política e innovación estructural, quedaron sin reconocimiento cuando Welles insistió en obtener el crédito exclusivo de guión junto a Herman J. Mankiewicz. Los memorandos del estudio de RKO revelan la consternación de Houseman. Un memorándum fechado en febrero de 1940 afirma: Houseman se siente menospreciado por la ausencia de líneas de crédito. Welles respondió que él solo había concebido la narrativa no lineal y el motivo de Rosebud. La brecha se amplió durante la postproducción. Houseman dejó RKO a finales de 1941 para dedicarse a la radio y el teatro, mientras Welles seguía editando The Magnificent Ambersons bajo la interferencia del estudio. Las memorias de Houseman, Run Through. Una memoria publicada en 1972 relata golpes amargos al ego de Welles y describe su última reunión como una despedida que nunca fue. Las entradas del diario de Welles de 1942 descubiertas en los archivos de la Universidad de Michigan lamentan la incapacidad de Houseman para ver el panorama general. Nunca volvieron a colaborar. Houseman continuó cofundando la división de drama en CBS y más tarde ganó un premio de la Academia por producir The Paper Chase en 1973. Mientras tanto, Welles luchó para financiar sus propios proyectos, oscilando entre triunfos teatrales y fracasos de taquilla. Ni uno ni otro extendió una rama de olivo. Los biógrafos señalan una evitación mutua que duró hasta la muerte de Houseman en 1988. Elizabeth Taylor y Debbie Reynolds. En la dorada neblina de Hollywood de los años 1950, Elizabeth Taylor y Debbie Reynolds brillaban como encarnaciones del glamour de las sirenas de la pantalla y el atractivo de la chica sana de al lado. Su amistad se encendió en el set de Three Little Words en 1950, donde los ojos violetas de Taylor y la sonrisa radiante de Reynolds se complementaron en un tributo musical a los compositores de Broadway. Los publicistas las coronaron como las novias de América, y las revistas de fans publicaron portadas conjuntas celebrando un vínculo que parecía irrompible. Debajo del brillo, las vidas personales se entrelazaron cada vez más. Reynolds se casó con el cantante Eddie Fisher en 1955, mientras que los romances vertiginosos de Taylor la llevaron a tener 3 matrimonios al final de la década. Cuando Fisher y Taylor fueron emparejados en la película de 1957, La chica que lo tenía todo, la química en pantalla se trasladó a la vida real. Fisher, ya padre de 2 hijos, comenzó a cortejar a Taylor durante las giras promocionales. La correspondencia del estudio de los archivos de MGM muestra el corazón roto de Reynolds. Una carta a su agente en junio de 1958 lamentaba: me siento como una tonta por confiar en Eddie. El escándalo estalló el 16 de febrero de 1959, cuando Taylor y Fisher anunciaron su compromiso solo 6 meses después de que el esposo de Taylor, Mike Todd, muriera en un accidente aéreo. El público reaccionó con estupor e indignación moral. MGM recibió una avalancha de cartas de fans pidiendo explicaciones, y Reynolds enfrentó amenazas de admiradores despechados. La carrera de Fisher sufrió. Sus discos y apariciones en televisión disminuyeron a medida que los patrocinadores se distanciaban. Taylor y Reynolds no hablaron durante casi 5 décadas. Entrevistas ocasionales encontraban a Taylor expresando pesar por el momento, mientras Reynolds mantenía un silencio digno. No fue hasta un encuentro casual en una gala benéfica de Hollywood en 2001 que las 2 mujeres se estrecharon la mano tentativamente, aunque nunca recuperaron su cercanía anterior. Nosotros,
Ambos reconocieron más tarde la complejidad del amor y la lealtad en una industria donde los mundos personal y profesional chocan. Judy Garland y Mickey Rooney. Un solo lote de los estudios MGM separó la ascendente carrera de Judy Garland de las presiones implacables que casi quebraron su espíritu. Y fue Mickey Rooney quien, durante años, ocupó el lugar a su lado. Descubierta a los 13 años, Garland se convirtió en el símbolo de la vulnerabilidad de Hollywood en El Mago de Oz, mientras que Rooney, una década mayor, deslumbraba al público en la serie de Andy Hardy. Juntos protagonizaron 6 películas entre 1938 y 1942. Su química en pantalla impulsó ingresos de taquilla que superaron los $20 millones durante el racionamiento de tiempos de guerra. Fuera de cámara, Garland luchaba bajo el régimen de mano dura de MGM. Los registros del estudio revelan que a menudo la obligaban a cumplir agotadoras jornadas de rodaje, de hasta 18 horas al día, a pesar de su delicada complexión y agotamiento crónico. Mientras tanto, Rooney disfrutaba de total libertad como el chico de oro de MGM, con un contrato que le pagaba $1,000 semanales frente a los 500 de Garland. Encantaba a los ejecutivos para que le permitieran cargas de trabajo más ligeras y mejores guiones, dejando a Garland con la carga de los números musicales y las escenas dramáticas consecutivas. Las sesiones alcanzaron su punto máximo en 1941, cuando la salud de Garland flaqueó durante el rodaje de Strike Up the Band. Ella se colapsó en el set, lo que llevó a los médicos del estudio a recetarle anfetaminas y barbitúricos para mantenerla en pie. Según se informa, Rooney desestimó su colapso como melodrama, una actitud que el biógrafo de Garland, John Frick, atribuye a su envidia por el reconocimiento vocal de ella. Memos del estudio de febrero de 1941 señalan la negativa de Rooney a cubrir a Garland durante las repeticiones, obligándola a volver a filmar secuencias de baile agotadoras sola. Su amistad se desmoronó silenciosamente. Para cuando Girl Crazy terminó a finales de 1943, Rooney había pasado a ser una estrella en solitario en National Velvet, mientras Garland entró en un ciclo de hospitalizaciones y pausas. Más tarde recordó en sus memorias de 1967, Get Happy, que Rooney nunca preguntó cómo estaba. Estaba demasiado ocupado siendo el chico que todos adoraban. Rooney, a su vez, describió los colapsos de Garland como solo parte del espectáculo, revelando un abismo entre su alarde despreocupado y su frágil resistencia. Las reuniones en los 1960 resultaron incómodas. Cuando MGM celebró un homenaje por su 25º aniversario en 1964, Rooney intercambió saludos cordiales con Garland, ahora protagonizando actos en clubes nocturnos y luchando con la adicción. Sin anécdotas compartidas, sin abrazos cálidos, solo dos artistas que antes eran inseparables, ahora unidos por remordimientos no expresados, Gene Kelly y Stanley Donen. Pocas colaboraciones en la historia de Hollywood igualan el brillo cinético de la asociación entre Gene Kelly y Stanley Donen, que redefinió el musical cinematográfico. Comenzando como asistente de coreografía de Kelly en For Me and My Gal, Donen rápidamente demostró su valía, codirigiendo Un día en Nueva York y coreografiando las rutinas atléticas de Kelly. Juntos, crearon Cantando bajo la lluvia, una película que recaudó $7 millones a nivel nacional durante su estreno inicial y sigue siendo un referente cultural. Detrás de los deslumbrantes números de baile había una lucha por la autoría. El estrellato de Kelly le otorgó créditos de productor y vetos creativos. Donen, con solo 27 años cuando se estrenó On the Town, se encontraba marginado a pesar de sus deberes como codirector. Documentos del estudio de los archivos de MGM muestran a Donen presionando por un crédito igual en It's Always Fair Weather, un musical que no tuvo éxito con $4 millones en ingresos de taquilla. Kelly, sintiéndose amenazado, insistió en recibir el crédito como único director, relegando a Donen al estatus de director asociado. Los diarios de producción detallan tensiones crecientes. Los innovadores movimientos de cámara de Donen chocaban con la insistencia de Kelly en enfoques tradicionales. Durante un ensayo bajo la lluvia para la canción principal de Fair Weather, Donen propuso una toma de seguimiento continua. Kelly lo vetó, citando reglas sindicales. La frustración de Donen aumentó cuando Kelly se negó a acreditar sus contribuciones a la historia, lo que llevó a Donen a abandonar el set durante 48 horas en junio de 1954. Después de que terminó Fair Weather, Donen dejó MGM para codirigir 7 novias para 7 hermanos en 1954 en Columbia, que recaudó $12 millones y obtuvo una nominación al premio de la Academia por mejor partitura. Kelly permaneció en MGM, protagonizando Brigadoon y luego dirigiendo Invitación al baile. Su separación profesional se volvió permanente. No intercambiaron correspondencia, y Donen describió luego su colaboración como un matrimonio que nunca aprendió a comprometerse. Cuando Cantando bajo la lluvia se reeditó en 1970, Kelly y Donen no hicieron ninguna aparición conjunta. La autobiografía de 1985 de Kelly omite cualquier mención del papel de Donen más allá de la coreografía. Donen, en entrevistas para el documental de 2002 Broadway to Hollywood, habló del ego inquebrantable de Kelly, pero se detuvo antes de hacer recriminaciones personales. Clark Gable.
Clark Gable y Spencer Tracy, dos de los mejores protagonistas de Hollywood, encontraron camaradería tanto en la pantalla como fuera de ella. Clark Gable, el rey de Hollywood, y Spencer Tracy, el actor de los actores, cuya gravedad cimentó películas desde Capitanes Intrépidos en 1937 hasta Adivina quién viene a cenar en 1967. Su amistad, arraigada en el respeto mutuo y en retiros de pesca compartidos a lo largo de la costa central de California, se extendió desde finales de la década de 1930 hasta los años 1950. Sin embargo, cuando el terror rojo envolvió Hollywood a finales de los años 1940, surgieron divisiones ideológicas. Tracy, conocido por su brújula moral tranquila, brindó apoyo a guionistas en la lista negra como Dalton Trumbo, canalizando secretamente pagos para mantener sus medios de vida. Archivos archivísticos del FBI confirman la participación de Tracy en cenas de recaudación de fondos discretas, recaudando más de $50,000 para talentos en la lista negra entre 1948 y 1952. Mientras tanto, Gable firmó el compromiso anticomunista de la Motion Picture Alliance y se distanció públicamente de colegas considerados subversivos. Su primer desacuerdo público ocurrió en un almuerzo en 1951 en Beverly Hills. Testigos recuerdan a Tracy confrontando a Gable por su silencio sobre la lista negra, solo para recibir una respuesta cortante: "No soy un sentimental, Spence". Las correspondencias del estudio revelan el temor de Gable de que la asociación con simpatizantes comunistas empañara su ruda imagen y pusiera en peligro las taquillas. Las películas de Gable todavía promediaban $3 millones por estreno en ese momento. Después de ese almuerzo, los dos hombres hablaron solo cuando lo exigía el contrato. Su última película juntos, Boomtown, en 1940, vio su gira de prensa eclipsada por una frialdad no mencionada. Los reporteros notaron la evitación de Gable hacia Tracy durante las entrevistas. La muerte de Tracy en 1967 no fue reconocida por Gable más allá de un telegrama superficial, y el propio fallecimiento de Gable 2 años después cerró el capítulo de una amistad fracturada por la política. Olivia de Havilland y Joan Fontaine. La rivalidad entre hermanos alcanzó sus alturas más amargas en la relación entre Olivia de Havilland y su hermana menor, Joan Fontaine, dos actrices cuyas simultáneas ascensiones en el sistema de estudios de Hollywood de los años 1930 parecían destinadas a producir un orgullo mutuo. En cambio, sus carreras se convirtieron en un juego de suma cero. El éxito de Fontaine en Rebecca de Alfred Hitchcock en 1940 le valió un premio de la Academia, mientras que la actuación de Havilland en Lo que el viento se llevó en 1939 la convirtió en una de las estrellas más rentables de la época. Cuando ambas fueron nominadas a Mejor Actriz en 1942, Fontaine por Rebecca y de Havilland por El Cuarto Mandamiento, la tensión estalló. Telegramas de estudio de la RKO describieron a de Havilland como visiblemente furiosa al enterarse de que Fontaine había ganado. Su rivalidad se extendió más allá de los Oscars. Fontaine comentó públicamente en 1943 que de Havilland nunca aprendió a comportarse bien, mientras de Havilland se refería a su hermana como la otra en cartas privadas. El biógrafo Donald Spoto descubrió una entrada de diario de 1944 en la que Fontaine calificaba la presencia escénica de Havilland como fría como el hielo. Las invitaciones a reuniones familiares cesaron después de 1945 y las hermanas se comunicaron solo a través de intermediarios. A pesar de vivir hasta los 100 años, Fontaine hasta 2013 y de Havilland hasta 2020 nunca se reconciliaron. En 1975, ambas rechazaron una oferta para aparecer juntas en una retrospectiva de Turner Classic Movies, citando conflictos de agenda. Las memorias de Fontaine de 1978, No Bed of Roses, no mencionan a de Havilland, mientras que la autobiografía de Havilland, Every Frenchman Has One, dedica un solo párrafo despectivo a la carrera de Fontaine, Bette Davis y Joan Crawford. Mucho antes de que ¿Qué pasó con Baby Jane?, cimentara su enemistad, Bette Davis y Joan Crawford se rodeaban en la órbita de Hollywood como boxeadoras cautelosas. Davis, ganadora del premio de la Academia 2 veces para 1945, era conocida por sus interpretaciones audaces de mujeres defectuosas, mientras que Crawford había pasado de ser una joven ingenua de la era del cine mudo a la estrella mejor pagada de MGM a principios de los años 1950. Su enfrentamiento estalló en el set de The Star, donde supuestamente Davis se negó a hablar con Crawford entre tomas, una guerra fría documentada en memorandos de rodaje archivados en Warner Brothers. Para 1962, la tensión alcanzó un punto álgido. El productor Robert Aldrich contrató a ambas actrices para Baby Jane, apostando por su rivalidad para generar expectación en taquilla. Davis negoció un salario de $100,000, más 10% del bruto. Crawford aseguró $70,000 sin puntos de beneficio. Las recaudaciones en taquilla validaron la apuesta, superando los $9 millones en su primer año. Sin embargo, fuera de pantalla, la pareja intercambiaba pullas. Los miembros del equipo recuerdan a Crawford deslizando notas cáusticas en el espejo del camerino de Davis. «Cuida esa cara, Beth. Podría resquebrajarse». Davis respondió organizando contratiempos de vestuario.
asegurando que los disfraces de Crawford llegaran mal ajustados para fotos clave de publicidad. En el estreno de la película en Los Ángeles el 21 de septiembre de 1962, compartieron un momento en la alfombra roja inmortalizado en columnas de chismes. Davis, envuelta en terciopelo negro, se negó a mirar a Crawford, quien estaba posada en satén marfil. Los paparazzi tomaron docenas de fotos, cada una capturando su fría distancia. Crawford afirmó más tarde en sus memorias de 1973, My Way of Life, que Davis quería romper mi espíritu, mientras que el biógrafo de Davis, Whitney Stein, cita una carta privada en la que Davis describe a Crawford como una víbora resbaladiza en seda. La enemistad se extendió más allá de Baby Jane. Cuando Crawford lanzó su serie de televisión The Secret Storm en 1964, Davis desestimó públicamente el medio como un pobre sustituto del verdadero actuar. Crawford respondió asistiendo al estreno en Broadway de Davis, The World of Carl Sandburg, y se negó a aplaudir. Sus desaires mutuos se convirtieron en leyenda de Hollywood, repetidos en entrevistas, columnas de chismes y luego en innumerables retrospectivas sobre escándalos de la era dorada. A pesar de las invitaciones para reconciliarse, ofertas para aparecer juntas en programas de entrevistas y especiales de reunión, ambas mujeres declinaron. Davis murió en 1989, Crawford en 1977. En el funeral de Crawford, Davis envió una corona con la inscripción, para una verdadera rival, una última puya que resumía su competencia de toda la vida. Incluso en la muerte, las dos íconos permanecieron encerradas en el abrazo adversarial que había definido sus carreras, Mary Pickford y Lillian Gish. Pocas alianzas en el Hollywood temprano llevaban tanto peso como la colaboración entre Mary Pickford y Lillian Gish. Pickford, la novia de América, cofundó United Artists en 1919 con Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks y D.W.S. Griffith, otorgando a los actores un control creativo sin precedentes. La musa de Griffith desde El nacimiento de una nación se convirtió en una piedra angular de la lista del estudio. Sus interpretaciones etéreas en películas como Way Down East, ganándole $2,500 por semana a mediados de la década de 1920. Su amistad se extendía más allá del set. Vacacionaban juntas en Carmel, compartían ideas de guiones y aparecían como invitadas en las lujosas fiestas de estudio de cada una. Pero, para 1925, Gish se inquietó bajo el mandato ejecutivo de Pickford. MGM, bajo Louis B. Mayer, le ofreció un contrato a Gish de $4,000 semanales, más participación en las ganancias en películas como La Bohème. La correspondencia del estudio revela la sorpresa de Pickford al recibir el aviso de Gish. Un telegrama fechado el 3 de julio de 1925 dice: Lillian ha aceptado los términos de MGM. Nunca lo vi venir. La partida de Gish fracturó a la familia de United Artists. La respuesta de Pickford fue rápida y pública. Eliminó a Gish de la nómina del estudio, cesó todo el apoyo promocional para sus películas e instruyó al departamento de publicidad de United Artists que ignorara los estrenos de Gish. Los conocedores de la industria recuerdan el frío comentario de Pickford en un almuerzo de 1926. Lillian eligió el oro sobre la gratitud. Gish, por su parte, se sintió traicionada por una amiga a la que había considerado una mentora, escribiendo en sus memorias de 1953, The Movies, Mr. Griffith and Me. Pensé que nuestro vínculo era más fuerte que cualquier contrato. La brecha persistió incluso a medida que evolucionaban las carreras de ambas mujeres. La transición de Pickford al cine sonoro fracasó y para 1933 había vendido sus acciones de United Artists. Gish, mientras tanto, mantuvo su persona del cine mudo en películas sonoras y más tarde en el teatro, obteniendo reconocimiento en The Night of the Hunter. Nunca hablaron, ni en ceremonias de premios, ni en galas benéficas donde ambas fueron honradas. En 1976, cuando el American Film Institute reconoció las contribuciones de Pickford, Gish fue invitada pero rechazó citando diferencias irreconciliables. En cartas archivadas en la biblioteca Margaret Herrick, la correspondencia entre Pickford y Gish cesó abruptamente en 1925. No hubo disculpas, ni explicaciones, solo el silencio de dos pioneras cuyos sueños compartidos se disolvieron bajo el peso de la ambición y la oportunidad. Su distanciamiento es un testimonio de cómo las decisiones empresariales pueden romper lazos personales, incluso entre las estrellas más brillantes de Hollywood, Lana Turner y Ava Gardner. En el abrasador verano de 1946, Lana Turner y Ava Gardner parecían inseparables. Ambas, bajo contrato con MGM, compartían confidencias en el camerino y fines de semana soleados en Palm Springs. Turner, recién salida de su gran éxito en The Postman, siempre llama 2 veces. Estaba al borde de convertirse en superestrella.
Gardner, 5 años más joven, ya era promocionada como la próxima gran sirena de la pantalla del estudio. Su risa resonaba por los lujosos pasillos del estudio, y las revistas de fans publicaban perfiles lado a lado alabando su amistad. Sin embargo, bajo la superficie, las vidas personales crecían enredados. El matrimonio de Turner con el líder de banda Artie Shaw, solemnizado en marzo de 1946, la llevó a la órbita del propio círculo de Gardner, hasta que Shaw se sintió atraído por el carisma terrenal de Gardner durante una gira conjunta de publicidad. Para agosto, rumores de un romance clandestino habían surgido en las columnas de chismes de Hollywood. Shaw y Gardner fueron vistos en discretos bungalows, sus nombres ocultos bajo identidades falsas. Turner, con 8 meses de embarazo, se enteró de la relación cuando un tabloide publicó el nombre de Gardner junto al de Shaw en un escandaloso reportaje. El departamento de prensa de MGM se apresuró a controlar las repercusiones. La imagen de Turner como la chica con la que te gustaría casarte chocó desastrosamente con los titulares. Shaw apresuradamente emitió una negación, luego presentó discretamente la solicitud de divorcio en octubre de 1946. Mientras tanto, Gardner fue suspendida sin sueldo durante 6 semanas, un castigo que le costó $15,000 en salario, y la vio degradada de papeles principales a papeles menores. El estudio orquestó una gira de reconciliación pública para Turner con su coestrella John Garfield, intentando reforzar su reputación, mientras que Gardner fue enviada en préstamo a estudios más pequeños. Fuera de la pantalla, la ruptura fue permanente. Turner se negó a asistir al estreno de Gardner, de The Hucksters, y Gardner nunca recibió una invitación para el bautizo del primer hijo de Turner. En una rara entrevista de 1950, Turner solo admitió que los amigos heridos dejan las cicatrices más profundas. Gardner, en su autobiografía de 1990, describió el episodio como una traición que lo cambió todo, señalando que las dos mujeres se convirtieron en fantasmas mutuamente de la noche a la mañana. Sus carreras divergieron. Turner continuó protagonizando Peyton Place y obtuvo una nominación al premio de la Academia por Imitation of Life, mientras que Gardner fue aclamada en The Killers y más tarde en Mogambo, ganando su propia nominación al Oscar. Pero ninguna habló de la otra de nuevo. Su vínculo fracturado sigue siendo uno de los recordatorios más conmovedores de la era dorada de Hollywood, de que incluso las amistades más brillantes pueden colapsar bajo el peso del deseo y la ambición. Rita Hayworth y Orson Welles. En el lluvioso set londinense de The Lady from Shanghai, en 1946, Rita Hayworth y Orson Welles forjaron una sociedad creativa y romántica que parecía destinada a reescribir las reglas de Hollywood. Hayworth, la diosa del amor, acababa de deslumbrar a las audiencias en Gilda, ganando salarios de $150,000 por película. Welles, todavía disfrutando del elogio de Ciudadano Kane, llegó para dirigir, protagonizar y coescribir con sus ambiciones tan imponentes como los muelles mojados por la lluvia que forman el clímax de la película. A medida que avanzaba la producción, Welles se vio consumido por un proyecto paralelo, una adaptación apasionada de Otelo. Para financiar su visión shakespeariana, negoció un acuerdo vendiendo los derechos de distribución en Estados Unidos de La Dama de Shanghai por solo $175,000, muy por debajo de su valor proyectado de $1 millón. Hayworth, sin saber del trato, regresó a Los Ángeles esperando estrenos triunfales, solo para encontrar a los distribuidores vacilando ante una película que percibían como un riesgo de taquilla. El resultado, La Dama de Shanghai, se estrenó con críticas tibias y recaudó apenas $500,000 a nivel nacional. El déficit financiero afectó la posición de Hayworth en Columbia Pictures. Una vez la principal estrella del estudio, su salario había alcanzado $200,000 en 1947. Ahora se encontraba negociando papeles secundarios y luchando por recuperar su posición de estrella. Mientras tanto, Welles invirtió su fortuna personal en Otelo y finalmente completó la película en Europa, pero nunca recuperó su inversión. Su matrimonio se disolvió en 1948 en medio de acrimonia. Hayworth luego reflexionó que le di todo a ese hombre solo para ver mi carrera dañada como daño colateral. Su desencuentro resonó en todo Hollywood. Los ejecutivos del estudio citaron el bajo rendimiento de La Dama de Shanghai como justificación para marginar a Hayworth en favor de talentos más jóvenes como Ava Gardner. Welles, una vez un prodigio, se hizo famoso por su financiación errática y proyectos incompletos. Décadas después, los biógrafos señalarían que su breve unión produjo 2 obras maestras, una venerada, otra vilipendiada, pero dejó 2 brillantes carreras para siempre alteradas: Harold Lloyd y Hal Roach. En el frenesí de la era del cine mudo de las décadas de 1910 y 1920, el comediante Harold Lloyd y el productor Hal Roach formaron una sociedad que definió la comedia física. Su primer cortometraje, Over the Fence, en 1917, presentó la persona común de Lloyd y la habilidad de Roach para la eficiencia en la producción.
Durante la siguiente década, lanzaron más de 152 comedias reales, con las hazañas temerarias de Lloyd, escalando rascacielos y colgándose de las caras de los relojes, atrayendo a públicos que impulsaron a Roach Studios a ingresos anuales superiores a $2 millones para 1925. Detrás de las risas, sin embargo, surgieron tensiones financieras. Lloyd, quien a finales de los años 1920 ganaba $150,000 por película, comenzó presionando por una participación en las ganancias que reflejara su atracción en taquilla. Roach, consciente de los gastos generales crecientes y la inminente Gran Depresión, se resistía, citando las nóminas del estudio que habían aumentado a 200 empleados. Las cartas de Lloyd a su agente revelaban una creciente frustración. «Llevo estas películas sobre mis hombros. Merezco más que una tarifa fija», escribió en junio de 1930. La ruptura se produjo en octubre de 1930, cuando Lloyd anunció que formaría Harold Lloyd Productions, dejando a Roach Studios sin su estrella principal. Su separación fue abrupta. Roach presentó una demanda por incumplimiento de contrato, alegando que Lloyd había violado una cláusula de exclusividad. La demanda se resolvió fuera de los tribunales, pero el daño ya estaba hecho. La nueva compañía de Lloyd produjo Bienvenido Peligro y A Paso de Tortuga con un éxito moderado, pero carecía de la fuerza de distribución de Roach. Los estudios Roach, privados de su principal atracción, se centraron en comedias de conjunto y en los talentos emergentes de Laurel y Hardy. A pesar de algunas solicitudes ocasionales, Roach invitó a Lloyd a retomar su papel en un cameo para Fiesta en Hollywood. Lloyd lo rechazó. Nunca volvieron a colaborar. En años posteriores, Lloyd reconoció la mentoría de Roach, pero lamentó que el dinero puso una cuña donde una vez hubo amistad. Roach, en entrevistas antes de su muerte en 1992, habló con cariño del genio de Lloyd, pero admitió que orgullo y centavos terminó una hermosa asociación. Elia Kazan y Marlon Brando. Cuando Elia Kazan dirigió a Marlon Brando en un tranvía llamado Deseo en 1951, la colisión de la visión intransigente de Kazan y el magnetismo crudo de Brando remodeló la actuación estadounidense. La interpretación de Brando de Stanley Kowalski le valió una nominación al premio de la Academia y encendió una carrera que abarcaría 5 décadas. Detrás del reconocimiento se formó un profundo lazo personal. Kazan fue mentor de Brando y Brando confiaba implícitamente en la guía de Kazan. Esa confianza se rompió en 1952, en medio de las purgas de la era de McCarthy. Kazan, citado por el Comité de Actividades Antiestadounidenses de la Cámara, nombró a 8 colegas como simpatizantes comunistas, incluidos exasociados del Actors Studio. Brando, bajo presión del estudio para demostrar su patriotismo, vio el testimonio de Kazan transmitido en vivo por la televisión nacional. Más tarde confió a sus amigos que, cuando Elia dijo esos nombres, se llevó mi confianza. Su separación profesional fue rápida. Brando se negó a trabajar con Kazan de nuevo, rechazando la oferta del director para actuar en La Ley del Silencio, una película que le valió a Kazan su segundo Oscar y en la que el papel principal estaba originalmente destinado a Brando. Mientras tanto, la carrera de Brando se disparó con El Salvaje y El Padrino, pero nunca olvidó la traición percibida. En una entrevista de 1976, lo describió a Kazan como un hombre que cambió a sus amigos por favor político. Kazan, por su parte, defendió sus acciones como necesarias para proteger a su familia y carrera. En sus memorias de 1988, Una vida, escribió que dar nombres me atormentó cada día. Sin embargo, nunca le ofreció una disculpa a Brando. Cuando Kazan recibió un Oscar honorífico en 1999, Brando se negó a asistir a la ceremonia. Walt Disney, Ub Iwerks. Mucho antes de que la silueta de Mickey Mouse se convirtiera en un icono global, Walt Disney y Ub Iwerks eran 2 jóvenes animadores en Kansas City, dibujando folioscopios a la luz de una lámpara. Su colaboración dio origen a Plain Crazy y al histórico Steamboat Willie, con Iwerks animando más del 90% de los primeros movimientos de Mickey. El éxito de estos cortometrajes transformó al incipiente estudio de Laugh-O-Gram de Disney en el gigante de Hollywood, ahora conocido como The Walt Disney Company. A pesar de esto, Iwerks se mantuvo con un salario fijo de $75 semanales, mientras que la compensación de Disney aumentaba junto con las fortunas del estudio. Para 1930, cuando solo el merchandising de Mickey generaba $500,000 anualmente, Iwerks aún no había recibido un bono o reconocimiento más allá de animador adicional. Las tensiones culminaron cuando Disney rechazó la solicitud de Iwerks de ser considerado cofundador y participar en las ganancias. Herido y subestimado, Iwerks partió en diciembre de 1930 para establecer Iwerks Studio con respaldo financiero de Pat Powers. Iwerks Studio produjo cortometrajes notables en Technicolor y trabajos de efectos especiales, pero carecía de los canales de distribución de Disney. Para 1936, el estudio cerró y Iwerks regresó a Disney, esta vez como artista de efectos especiales asalariado.
Aunque los dos hombres colaboraron en innovaciones como la cámara multiplano, su amistad personal nunca se recuperó. Eworks luego reflexionó que nunca volvimos a hablar de aquellos primeros días, mientras que las cartas privadas de Disney omiten cualquier mención de Eworks más allá de los memos técnicos. Ub Iwerks murió en 1971, Walt Disney en 1966. Sus legados entrelazados perduran en cada fotograma del cine animado, aunque el silencio entre ellos sirve como un recordatorio de que las asociaciones creativas pueden fracasar cuando el reconocimiento y la recompensa están desequilibrados. Pero, ¿cuál traición crees que fue la más devastadora? Vota en los comentarios y dinos si sobrevivirías en un mundo donde la lealtad tuviera un precio y el cheque estuviera escrito con sangre.